Tranquilo, Denise Guillén es la administradora de Denise turismo. Guillén, oye, me mandaron a decir y me mandaron el nombre de la subadministradora. Imagínate cómo anda Sí, el branding de nuestras Hay un instituciones problema, públicas. en el Ministerio de Turismo. Hay un gran problema en O el Ministerio sea, de Turismo. no. Casualmente vamos a hablar con un experto en branding, Andy Stallman, que está en Panamá. Él ha visitado el país porque estaba en unas conferencias aquí el 11 y 12 de enero. Él es CEO de una empresa que se llama Totem Branding. Y él analiza mucho el tema de las marcas en esta época. La marca lo es todo en esta época, sobre todo. Y más ahora en el tema político, de cara a lo que van a ser las elecciones. El rol que juega esa marca a la que muchos políticos todavía no le apuestan, porque los políticos, como son cortoplacistas, la mayoría de ellos nada más piensan en la elección. Ellos no saben lo que hay después de la elección. Muchos políticos ni siquiera saben si quieren hacer carrera política. Muchos nada más se meten solamente para aprovechar el momento, la oportunidad que un partido lo postule y también jugar a la lotería muchas veces seguido, porque ellos van bien para ver qué recojo, así dicen. Sí, ¿no? Yo invierto para sacar muchos de ellos. Ese es el pensamiento todavía en este siglo y es lamentable, porque muchos de ellos, de esos políticos que piensan de esa forma, que piensan con luces cortas, como se dice, simple y sencillamente terminan siendo un gran fracaso en la política y terminan afectando todo un sistema, terminan afectando circunscripciones, terminan afectando distritos, terminan afectando el país completo. Y después entonces viene la frustración del ciudadano que creyó en esa opción política porque pensaba que ese individuo estaba realmente haciendo las cosas bien y tenía el interés de desarrollarse políticamente, y resulta que eso era solamente un oportunista. Y eso está pasando mucho, pero bueno, quizás ahora hay un movimiento nuevo, hay una nueva generación que ve la política ya no de la misma forma como la veía antes, y creo que en ese sentido Andy está trabajando, y creo que hay algunos consejos buenos que puedes dejar esta mañana. Buenos días. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Hay una cosa interesante con lo que está sucediendo con la política, es que después de muchos años de ostracismo, la política vuelve a ser sexy. La política empieza a levantar pasiones nuevamente, la gente empieza a opinar, a debatir, a discutir. La política está generando, levantando muchas ampollas por un lado, pero también está generando esperanza por el otro. Obviamente hay candidatos que prometen cosas que una vez que se materializa su candidatura en un ayuntamiento o en un ministerio o en una presidencia, luego no cumplen con su promesa. Se olvidan ¿no? de la promesa. Se olvidan de la promesa y al final una gran marca es una gran promesa cumplida. Y luego tenemos el otro extremo que son políticos, yo soy argentino, aunque vivo en España hace 21 años, que dicen que van a hacer algo y luego lo hacen. Y lo critican por hacer lo que dijeron que iba a hacer. Claro. Es una cosa... Bueno, usted está viendo el caso de Milei, ¿no? El caso de Milei, concretamente. El caso de Milei, completamente. Claro, concreto el caso de Milei. Eso es. Entonces, porque Milei dijo algo que para mí aplica mucho para las marcas, ¿no? Muchas personas en este mundo están más cómodas abrazando una mentira confortable que una verdad incómoda. Sí. Y lo cierto es que el mundo hoy está lleno de oportunidades, pero también está lleno de conflictos. Y para enfrentarse a los conflictos a veces hay que tomar decisiones incómodas. Pero es una decisión incómoda hoy para llegar a un mañana o un pasado mañana mucho mejor. Las marcas en el mundo... Ahora, en el caso particular, y disculpe que... No, por favor. Pero ya que pusimos el caso de Javier Milei en Argentina, hay que aclarar que Javier Milei viene trabajando su marca política desde hace una década aproximadamente, ¿no? O sea, no es que él improvisó y comenzó a hacer Javier Milei en los últimos 2 años, sino que él trabajó esa manera de ser, sus gestos, sus acciones, inclusive sus propuestas desde hace una década aproximadamente. Si tú ves videos de Milei de los últimos 10 años, como tú bien dices, vas a ver que las ideas de la libertad... Y ha sido coherente a lo largo de todos estos 10 años, que es muy difícil para un político, por cierto. Sí, y la coherencia es muy difícil, la consistencia es muy difícil y la constancia son muy difíciles. Pero lo más difícil de todo es la confianza. Y si vos analizás los resultados de las elecciones argentinas, Milei es el presidente de los últimos años de la vuelta de la democracia que más votos ha sacado. Y es una persona que no es política. No viene de la política, viene del mundo de la economía, viene del mundo de la empresa, viene del mundo de la academia, viene del mundo de la consultoría. Sin embargo, la gente, por lo menos en Argentina, lo que ha dicho es: necesitamos una versión diferente de la política. Necesitamos hacer las cosas diferentes para llegar a resultados diferentes, porque haciendo las mismas cosas de la misma manera llegamos siempre al mismo lugar. Pero lo cierto es que la marca Javier Milei es una marca que ya trascendió las fronteras de Argentina. Pero eso también me lleva a la siguiente reflexión, porque
es algo que en el mundo del marketing se ha trabajado a lo largo de muchas décadas. O sea, se sabe que una marca no puede aparecer de la noche a la mañana. O sea, una marca tiene esencia, una marca tiene vida. Entonces, obviamente, cuando llevas a eso y aparecen muchos expertos marqueteros, no necesariamente expertos en marca, expertos marqueteros, le dicen al candidato, no, tienes que hacer una marca, pero el sujeto ni siquiera ha pensado en qué quiere hacer de la política. Entonces, ¿cómo es trabajar una marca de la noche a la mañana? Y poniendo y volviendo al ejemplo de Milei, viendo casos como este, en donde después de un trabajo de más de 10 años, consigues tu objetivo, pero ya con una marca creada. De acuerdo, y hace un ratito ustedes estaban debatiendo el tema del turismo, ¿no? Del Ministerio de Turismo y de la marca del turismo. Una marca turismo o una marca país no es un logotipo, es la construcción de un posicionamiento en la mente y en el corazón de aquellas personas a las cuales quieres seducir y atraer para construir un valor sustentable y sostenible en el tiempo para tu país y tus ciudadanos. Una marca, en el caso de un político, se tiene que construir alrededor de un mensaje creíble, de un mensaje honesto, de un mensaje genuino, pero sobre todo de una promesa cumplible. Una promesa cumplible que también ayuda a construir un posicionamiento de marca que ocupe un territorio emocional en las personas. ¿Es algo fácil de construir una marca? No, precisamente no es nada fácil y por eso, por suerte, tenemos mucho trabajo. Pero la construcción de una candidatura no va solamente de un candidato, va de la mano de un equipo, va de la mano de un programa, va de la mano de una ilusión y sobre todo va de la construcción de algo que sea creíble en un mundo en que, como discutíamos justo antes fuera de cámara, en el que la inteligencia artificial va a ser tan omnipresente en las campañas políticas que no vamos a poder distinguir la verdad de la mentira. Y probablemente llegará un momento donde tanta mentira junta será quizás el clavo en el ataúd definitivo de las redes sociales y tengamos que reinventar la forma de interactuar y de construir. Bueno, a propósito de construcción de marcas, ¿cuáles son las amenazas? Porque uno es el proceso de construir una marca y bueno, muy bien, lo lograste, lo hiciste bien, construiste la marca, pero una vez construida comienza a recibir más amenazas. Inteligencia artificial es una, desinformación, inteligencia artificial que busca promover desinformación es otra. ¿Cómo se hace para vacunar una marca contra esas amenazas? Buenísimo. Yo pienso que la principal amenaza es no construir una marca. La principal amenaza es no tener control sobre la estrategia detrás de la construcción de esa marca. Cuando tú eres una persona creíble, honesta, cuando eres una persona con valores, que la gente reconoce, a mí me pueden poner mañana esta misma imagen y me pueden poner a hablar que parece que estoy hablando yo y no soy yo, diciendo barbaridades, ¿sí? Todas las personas que me conocen saldrán a decir, eso es imposible que sea Andy, porque hemos construido una reputación, hemos construido una trayectoria, hemos construido una comunidad y la gente sabe lo que es o no que es. Lo que pasa es que eso es para personas públicas o personas que tenemos cierta incidencia o inferencia en el público, pero las personas que no son conocidas y no han construido una marca son mucho más fáciles de hackear y de poder ocupar esa posición. En este mundo de la manipulación, de la desinformación, de los fake news y demás, si eres una marca genuina, si eres una marca honesta, si eres una marca confiable, reduces muchísimo los riesgos a esto que tú detallabas con tan buen acierto, ¿no? Ahora, ¿cómo ser genuino y confiable? Porque acá acabas de utilizar dos adjetivos que realmente en el caso de la política se vuelven difíciles, genuino y confiable. ¿Cómo ser en la política genuino y confiable? Es una pregunta complicada porque hoy por hoy estamos viendo muchísimos ejemplos de políticos y no políticos, tampoco es solamente de los políticos, ¿no? Pero ya que estamos hablando del ámbito político, que no generan esa confianza porque no son coherentes con los hechos. Prometen una cosa y hacen otra, se comprometen a una cosa y no la hacen, dicen que van a mejorar la vida de las personas y no la mejoran, dicen que van a abrazar ciertas transformaciones, ya sean culturales o de infraestructura o de educación o de seguridad, y no suceden. Entonces, al final, ¿por qué crees en una persona? ¿Por qué crees en una marca? Porque esa marca, en su coherencia entre lo que siente, piensa, dice y hace, va generando una relación contigo que va mucho más allá de una transacción. El ciudadano, cada ciudadano tiene un gran poder. El poder es el de que con su voto le dice a un candidato, te quiero, te odio o te ignoro. Hoy lo peor que le puede pasar a un candidato o a un político es ser irrelevante. Exactamente. Es casi mejor ser un poco odiado que ser irrelevante. Pero a eso hay que construir valor. Ahora, pero en esa búsqueda de la relevancia,
comienzan entonces los problemas. Vemos entonces candidatos totalmente desposicionados. O sea, que buscan una posición política, pero de repente lo ves en posiciones ridículas en la búsqueda de esa posición política. ¿Por qué? Porque ahora quieren hacer TikToks. Claro, pero en tu vida has hecho TikToks. Es una nueva forma de comunicarse dentro de un grupo social, jóvenes, pero entonces, ¿dónde caben esas nuevas variantes de la tecnología, esas nuevas plataformas de comunicación dentro de esa creación de una marca? ¿Cuál sería tu consejo? Hay dos cosas importantes sobre la respuesta. La primera es, en las últimas elecciones en España, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contó una anécdota que es que vinieron unos consultores de marketing a decirle lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y ella dice, yo no soy nada de todo eso. No, pero es importante porque nuestras métricas y nuestra inteligencia artificial y nuestros datos y no sé qué, yo no soy eso. Yo no puedo ir a decir algo que no soy, porque entonces voy a defraudar a mis votantes y a mis electores. Entonces, las herramientas, vamos a las herramientas. Hoy por hoy es fascinante. Todas las personas, me imagino de Panamá, tienen una herramienta. Hay quienes tienen varios, además. Y hay más de uno también. Cada panameño tiene por lo menos más de un celular, Más de uno. Un celular y medio, creo. Esta es una herramienta de comunicación masiva. Las personas, según un montón de estudios, no se separan de su teléfono las 24 horas del día, duermen en la mesa de luz con el teléfono. Ahora bien, si todos los candidatos me hablan, y además todas las marcas me hablan, y además todo el mundo me quiere vender algo, ¿a quién le presto atención? Hoy, desde que me levanto a la mañana hasta que me voy a dormir a la noche en una ciudad como Panamá, recibo 5.000 impactos de marca, en un día nada más. Mi cerebro solamente retiene el 0,4%. Esto significa que miles y miles y miles de dólares van a la basura. ¿Por qué? Porque si todo el mundo habla y dice lo mismo, nadie escucha. Lo importante es poder escuchar a las personas que dicen cosas que realmente van a impactar de una manera positiva en mi vida, ya sea, como dije antes, en la seguridad, en la educación, en el progreso, en la igualdad, en la inclusión, en la accesibilidad y también en la credibilidad. Fíjate lo que está pasando con la marca País de Panamá. Un país extraordinario, ubicado en una ubicación bendecida por Dios, con una gente que no solamente es talentosa, sino que es increíblemente amable y hospitalaria. Y uno se pone a pensar y le dice a cualquier, oye, ¿cuál es el posicionamiento de la marca Panamá hoy? Y dice, ¿cuál es la marca Panamá? Sí, exacto. No hay. Porque hoy en realidad la marca Panamá existe, porque existe un país, existe una gente, existe una bandera, existe un himno, existe un escudo, pero eso es una construcción que se está dando de manera orgánica, lo cual es un gran riesgo. ¿Por qué, sabiendo, y esto son datos, no opinión, de que una marca gestionada profesionalmente, con una estrategia seria, atrae inversores, atrae empresas, atrae interés, atrae turistas, atrae progreso y genera desarrollo económico? ¿Por qué se está postergando esto? Esto es algo impostergable porque en definitiva es impacto positivo para el país y los panameños. Lo que ocurre es que también es que, y escuchándote hablar, el manejo de una marca, y más en un caso de una marca política, entendiendo como una marca personal política, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere transparencia, requiere cuidado. Y yo veo que muchos políticos ni siquiera tienen el detalle de importarle lo que su marca política está transmitiendo. Y creo que es un error en el que están cayendo muchos, porque se quedan solamente en la superficialidad del mercadeo de la marca, pero se les olvida lo que significa ser una marca. Efectivamente, lo has descrito de manera brillante. Debo decir también que sí hay políticos que lo entendieron. Ah, claro que sí. Por eso puse el caso de Javier Milei. Sí, ¿no? Hay políticos, y en este continente hay más de uno que lo está haciendo muy bien, que entiende la importancia de una marca, que entiende lo que cuesta construir, que no es un suceso, sino que es un proceso, pero están marcando la diferencia. Vos fíjate que Winston Churchill, probablemente uno de los mayores estadistas del siglo XX, si no el mayor, él decía, cuando los políticos empiecen a pensar en las próximas generaciones, en vez de concentrarse en las próximas elecciones, dejan de ser políticos para pasar a ser estadistas. Exacto. Entonces, ¿cuántas de las propuestas políticas que estamos viendo hoy tienen una luz larga de construcción y creación de valor más allá de una legislatura o de un periodo? Que incluso cuando vos te vayas dejes un legado, que da lo mismo el candidato que viene después, sea un valor perdurable para los panameños y las panameñas. Ahora está muy de moda la palabra sostenible y sostenibilidad. Hace un rato se veía aquí, ¿no? Con el ministro y demás.
la sostenibilidad no es solamente medioambiental, también es económica y social. Cuando una marca se compromete, además de cuidar al medio ambiente, a cuidar a su gente y hacerlo con los recursos necesarios para poder cumplir esos objetivos, entonces vos dejás de ser un pequeño país del Istmo o en Centroamérica para ser una voz importante, trascendente e influyente en el mundo. Y cuando eso sucede, cambia todo, porque entonces estás en el foco de atención, que es lo que todas las marcas tratan de obtener, estar en el foco de atención y pocas lo consiguen. No, sobre todo, dada la importancia del momento en que estamos viviendo, dada la trascendencia de las redes sociales, dada la profundidad ahora de este concepto, vemos a pocos políticos practicando. Aquí tenemos un caso en este momento de, por ejemplo, políticos por la libre postulación, diputados, Juan Diego Vázquez, por ejemplo, ¿no? Que su promesa de marca política fue no a la reelección. Y es uno de los candidatos, y no de por sí, uno de los diputados más conocidos, más votados, y la gente le dice, pero tienes que reelegirte, pero mira que reelígete. Y el señor Juan Diego Vázquez decidió no hacerlo. Y quizás muy pocos entienden la decisión. Claro. Para hacerle fiel a su marca. Así es, para hacerle fiel a su marca. Claro. Claro. Y por eso ponía el ejemplo de Javier Milei en Argentina, que de forma coherente en los últimos 10 años ha hecho todo lo que ha dicho. Puede ser que no esté en contra o a favor de sus políticas o de sus opiniones, pero él ha sido coherente en todo lo que ha dicho y todo lo que está haciendo. Eso no ocurre así con otros políticos de la región, a pesar de que hacen buen marketing, pero no es igual hacer buen marketing a hacer buen manejo de marca. Y en el caso panameño vemos el caso puntual de Juan Diego Vázquez, que su promesa de marca, y esto es un ejemplo didáctico únicamente, su promesa de marca política fue no a la reelección. Y si su promesa de marca política fue no a la reelección, él ha sido coherente ahora en no reelegirse. A pesar de que todo el mundo le está diciendo reelígete, él dice no, un momento, mi promesa de marca fue no a la reelección. Y si fue no a la reelección, no me reelijo. Yeah. Es muy difícil encontrar eso. Es dificilísimo, pero cuando ocurren cosas así, renace la esperanza. En el mundo de las marcas y en el de las marcas políticas en concreto, lo que vemos es que desde un punto de vista de construcción de marca, uno tiene que pensar en que pueden amarte o pueden odiarte, pero lo que no pueden es ignorarte. En el momento que tú eres ignorado, estás fuera de cualquier carrera. Ahora, vos fíjate qué increíble, ¿no? Que tengamos que estar discutiendo y debatiendo y poniendo en valor cuando un político dice que va a hacer A y hace A, o cuando un político se compromete a hacer B y hace B. Hay una realidad que es, hay un grupo pequeño de políticos en el continente que están siendo coherentes y consistentes entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen. Y eso está cambiando, está empezando a cambiar la política. Yo tengo mucha esperanza en que estos políticos, no necesariamente de nueva generación por juventud, sino de nueva generación por mindset, por mentalidad, puedan empezar a cambiar las cosas, porque no olvidemos el impacto tremendo, enorme que tiene la política, o mejor dicho, las decisiones políticas en la vida de cada ciudadano. Totalmente, ¿no? Y aquí me están escribiendo el tema de marca país, que se suma al tema de la discusión de marca política. ¿Y por qué? La falta de coherencia. ¿Por qué hemos postergado eso impostergable? Claro. Por políticos que no cumplen con las promesas que han prometido. No, y en el caso de marca país, en el pasado, o sea, sí se hizo un trabajo de marca país, pero simple y sencillamente llegó un nuevo gobierno y cambió la política. Sí. O sea, por decisiones políticas, ¿no? Entonces, se les olvida el concepto de marca, la política entra en el medio, se olvida la misión, visión cortoplacista. Así es. No políticas públicas el trabajo a mediano y largo plazo. Para la construcción de esas marcas se olvida. ¿Por qué? Por simple y sencillamente políticas no alineadas con el deseo de no promover un gobierno, sino promover el país y el Estado. ¿Podemos hacer una convocatoria pública? Sí, claro. Gane el que gane las elecciones, que haga una convocatoria a todos los candidatos y a todas las fuerzas políticas para hacer un pacto de Estado en el cual la marca país es de todos los panameños. Cierto. Y da lo mismo si este gobierno después es reelecto o viene otro, que cuiden la marca. Y aparte hay un ejemplo muy bueno que es Uruguay. Uruguay ha tenido gobiernos de izquierda y ha tenido gobiernos de derecha, de centroizquierda y de centro-derecha. La marca país es un bien nacional, no de un partido o de un gobierno. Y eso es lo que vos decías, que es construir coherente y consistentemente en el tiempo, porque el corto plazo secuestra el progreso y el desarrollo y el crecimiento. Es imposible construir y posicionar una marca en poco tiempo. Porque como tú bien apuntabas antes, es un proceso, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recursos, hay que invertirle cabeza. También está habiendo cambios geopolíticos impresionantes en el mundo
Y Panamá sigue siendo un oasis de convivencia pacífica, de hospitalidad, de bienvenida, de oportunidades de negocio, de crecimiento, de desarrollo. Toda la comunidad de expatriados no se quiere ir de Panamá, llegan llorando y se van llorando, comentan, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, esto es un tesoro y es un tesoro que ha costado mucho conseguir. Entonces, es muy válida tu observación esta mañana, Andy. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. muy bien. Ateneo Genés, mira, Mira, aquí está Denise Guillén, Denis hombre. Guillén, la ministra de Turismo. La ministra de Turismo, sí. Es que qué pena, pero es que no ha construido su marca. Sí. Ni el Ministerio de Turismo, ni la administradora, en categoría de ministro, y por eso pues tenemos parte Ahora, de y en los el problemas caso- que tenemos. Y en el caso de Denise Guillén tiene mucho tiempo trabajando en turismo. No es que es una advenediza, porque a veces ponen también el Ministerio de Turismo advenediza. Pero ella sí tiene mucho tiempo trabajando en este tema de turismo. El asunto es que como país, claro, le tocó de salida, porque la verdad es que le tocó después de una administración de 3 años y medio Sí. entrar en el Ministerio de Turismo. Muy poco se puede hacer y ese es otro de los problemas que hay, de lo que se plantea a la hora de construir en el caso de la política, porque es muy difícil la creación de marca en la política por esa falta de consistencia de nuestros políticos, ¿no? Muchas veces. Sí, de todas maneras creo que a la hora de pensar y recién lo comentabas muy acertadamente, una cosa es la marca país y otra cosa es la marca turismo del país, ¿no? Exactamente. Que aunque trabajan de manera complementaria y se retroalimentan y se necesitan, no es lo mismo marca país que marca turismo u otras submarcas. Pero pienso por algunas experiencias que hemos tenido profesionalmente, que no puedo desvelar ahora, pero que son muy exitosas, el principal responsable en lo bueno y en lo malo de lo que pasa con la marca país es el presidente de un país. Exactamente. Porque una marca necesita liderazgo, Exacto. convicción, recursos y una visión clara de hacia dónde, cómo y por qué vamos. Si el presidente se la cree, y los ministros se la creen, y los secretarios se la creen, las personas se lo van a creer. Pero se lo tienen que creer porque es verdad, no porque es propaganda, no porque es marketing, porque en el momento que el presidente entiende que puede construir una marca que crea valor y que aparte es un legado para futuras generaciones, esto puede cambiar la conversación de manera muy profunda. No, y en eso hay que ser muy amplio de mentalidad, porque vemos casos muy próximos a nosotros. República Dominicana, que ha trabajado una marca país, por ejemplo, que la lleva no solamente al turismo, sino la lleva a la manufactura, rones, cerveza específicamente. Costa Rica, que ha manejado una marca turística y la lleva también a la exportación de Así café. Colombia, que ha hecho mucho en la reversión de todo ese efecto negativo de la inseguridad producto del narcotráfico. Oye, Colombia sacó un eslogan que todavía me acuerdo que decía, Colombia, el peligro es que te quieras quedar. Exactamente. Sí, sí, Esos son sí, ejemplos. Sí. Eslogan sencillo. Y sí es cierto que los presidentes definen esa cultura. Claro, veamos otro ejemplo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una marca, la marca más poderosa del mundo como tal, en función del diseño, en función de la manufactura, en función del turismo, en función de lo que produce y en función también de otros elementos que quizás no son tangibles, los intangibles, la transparencia, la democracia, y todo eso es parte de la construcción de esa marca. Sí, sin duda. Creo que diste muy buenos ejemplos. Creo que República Dominicana merece una mención especial por la transformación que le ha pegado a la marca país y al turismo en los últimos 3, 4 años, que es impresionante. No solamente creciendo, rompiendo el récord de 10 millones de turistas en un año, sino también entendiendo la transversalidad y el impacto social que tiene el turismo en la economía y en el progreso del país. Y como vos bien decías, desde la danza hasta la gastronomía, desde lo religioso hasta lo musical, desde lo artístico a la desconexión o al mindfulness, que está tan de moda. Pero esta construcción requiere de ese compromiso. Y requiere de una estrategia con mucha claridad de a dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. Requiere de entender por qué somos relevantes para la vida de las personas, por qué somos atractivos para las personas, por qué nos eligen y qué entregamos a cambio de ese contrato no escrito que es cada vez que una marca es elegida por un turista, un viajero, un empresario
o un expatriado. Hay unas oportunidades increíbles porque la mayoría de países todavía no ha entendido la importancia estratégica y trascendente de invertirle a la marca país. Y cuando se entiende que invertir en la marca país y en las submarcas, turismo y otras más, esto es inversión y no gasto. Porque el retorno de una inversión en un país que se posiciona fuerte en mentes y corazones de personas, adentro y afuera del mismo país, es una marca que genera un valor, que genera inversiones, que genera atractivo y que genera progreso y desarrollo. ¿Quién puede estar en contra de generar progreso y desarrollo para su país y su gente? Totalmente. Nadie. Bueno, Andy, Así es. muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la Andy. invitación. Un gustazo. Muy